acuerdan que nos habíamos quedado? Y ahora no pasan las diapos. Si sacamos la barra y ya. No, pero poner la flechita. Bueno, Con esto. esta. No pasa. Ay, ya me agarró electricidad. ¿Qué pasó? Problemas No sé, técnicos. no sé, pero no pasa ahora. Por favor, ¿qué dice? Alejar la ventana. Sí, sí, bueno. No, pues, Nadie tenés que poner. ahí está. Ahí pasó. Listo. ¿Ahí te quedaste? No, ¿Dónde alcanzamos a ver Goyen y Mampic y nos quedaron las otras, esfingolipidosis, que las vemos rápidamente, que son mucho menos infrecuentes, que son mucho menos frecuentes que estas. Ah, y otra vez, no, me parece que me volvió a cargar. Es una. Las diapos que estaban acá, ¿no? ¿Que usted tiene otras en Claro, Ay, claro. Pusimos 2025, si no tengo pen. termina en Niman Peak esta presentación. Claro, porque es la que Sí. quedó cargada mal de las de Claro, vez la que pasada. tengo acá es la de enfermedad. Y hoy cargamos una que le agregué el nombre de 2025. Un ratito, vamos a cargar otra vez las diapos. Un segundito. Audio y Ya. Bueno, ahora cambiamos el orden y ahora ya arrancamos con esto, lo hacemos Y rápido. después hacemos la otra. Buscar el coso. Bueno, ¿Se escucha? escuchen, vamos a hacer una de las últimas partes, que es leucemia amiloide crónica en pediatría. ¿Y por qué puse en pediatría? Porque en general hago bien la diferenciación con los pacientes adultos. Ustedes saben que como somos hematólogos, a nosotros nos van a consultar algunas patologías de adultos que no vemos en el grupo pediátrico, pero tenemos que más o menos estar un poco interiorizados de qué se trata. Entonces, dentro de este grupo de patologías están las neoplasias mieloproliferativas. Acá dice que sigo hablando porque no quiero verme. Que como lo vieron en la clase anterior que dio la doctora, forman un grupo de trastornos que implican una desregulación en la célula madre pluripotente con una o más de las siguientes características. Sobreproducción de una o más de las líneas celulares, con predominio de un clon transformado. En general tienen una médula hipercelular, pero también puede ser una fibrosis medular. Tienen anomalías genéticas, pueden presentar hemorragias y trombosis, hematopoiesis extramedular, transformación a leucemia aguda, y sobre todo una de las características más importantes es que tienen clínica superpuesta. Por ahí arranca como una cosa y termina como otra, sobre todo una policitemia vera, una trombocitemia esencial que termina siendo una mielofibrosis, o puede empezar como una mielofibrosis, pero realmente son casos excepcionales en pediatría. Dentro de este grupo también, acá está la clasificación de la... ¿qué le pasó a este maldito?
de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, donde encuadra a estas patologías. Y acá tenemos la que vamos a hablar hoy, que dentro de las neoplasias mieloproliferativas están las que son Phi positivas y las que son Phi negativas. Y entonces hoy vamos a hablar de la que es Phi positiva, que es la leucemia mieloide crónica. Em, bueno, si tengo que hacer una definición, es un trastorno clonal heterogéneo de la célula madre o de la stem cell, y esto es muy importante saberlo. Ahora vamos a ver tratamiento, pero recordar que el origen de la enfermedad está en la célula madre, por la presencia de una anomalía citogenética que es el cromosoma Filadelfia. ¿Cómo lo entendemos el cromosoma Filadelfia? ¿Se acuerdan que tenemos dos pares de cromosomas, uno de la madre y el padre? Acá tenemos un cromosoma 9 normal y un cromosoma 22 normal. Cuando se produce la translocación, que se salen como, lo digo medio bruta, como dos cachitos o dos genes dentro del cromosoma 22 y del cromosoma 9. Ven acá cómo se cortó este cromosoma 9, 22, quiero decir, que acá es del rojo para arriba y se llevó su gen, que es el BCR, mientras que el 22 se llevó este pedacito de abajo con el ABL. Entonces voy a tener un cromosoma 9 alterado y un cromosoma 22, que es el cromosoma de Filadelfia, más cortito. O sea, el cromosoma de Filadelfia va a ser ese 22 que se ganó ese gen, ese transcripto de fusión, que es el BCR-ABL. Acá vemos un bandeo G al lado de un ser humano real, cuando el bioquímico analiza las metafases en el bandeo G, que es lo más básico, pero bastante complejo, las ve todas así, todas mezcladas y después las va ordenando. Hay programas, hay software que ya están preparados para esto, pero también se puede cortar y pegar normalmente. Y acá ven entonces el 9 más largo. O sea, para mí es ciencia ficción, pero se lo podemos mostrar, y el 22 más cortito. Este sería el cromosoma Filadelfia. Entonces, como dije antes, es una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22 y que va a dar como resultado un gen de fusión que es el BCR-ABL1. Este va a codificar para una proteína que tiene actividad de tirosinquinasa muy aumentada. Hay un porcentaje pequeño de pacientes que van a tener un cromosoma Filadelfia citogenéticamente críptico. ¿Qué significa esto? Que ese bandeo G que yo vi antes no lo van a ver. Entonces lo tengo que identificar por otra técnica, como por ejemplo el FISH. Acuérdense que el FISH busca específicamente esa cosa que le falta, que tiene el paciente, digo, y solo sirve para diagnóstico, no sirve para seguimiento. Porque después vamos a ver que el BCR-ABL es muy importante para el seguimiento, para ver cómo le está yendo con el tratamiento. Entonces, este gen BCR-ABL es transcrito por una red mensajero que va a dar lugar a una oncoproteína que tiene, en el caso del LMC, 210 kilodalton de peso molecular o 190 kilodalton de peso molecular. Puede ser lo mismo, pero esta está vinculada con la LLA Phi positiva. Como dije antes, tiene una actividad de tirosinquinasa aumentada y va a causar la activación anormal de varias vías de señalización intracelular, que van a dar lugar a que haya una mayor proliferación, una mayor adhesión y una disminución, una menor adhesión, quiero decir, a nivel celular, y una inhibición de la apoptosis. Entonces estas células van a perpetuarse, proliferan y siguen creciendo. Entonces, más o menos acá se explica en este cuadro cuando está el gen normal y cuando está la actividad desregulada, donde hay aumento de la proliferación, de la herencia y disminución de la apoptosis, que se convierte en una célula que nunca quiere morir. Normalmente, dependiendo de la localización del sitio de ruptura o de quiebre dentro de la región principal del BCR, la mayoría de los pacientes con LMC que están acá, no sé por qué no puedo acá, que están acá, van a tener las uniones en B3A2 o B2A2. Estas son la mayoría, que son las de P210. Estas de P190 y estas de la 230, que en realidad la 230 es una patología de adultos, que es la leucemia granulocítica crónica, que
la verdad que nosotros en pediatría no la vemos nunca. Obvio que no tenemos que recordar esto, pero sepan que en los informes del RECU-PCR nos van a mostrar cuáles son los puntos de quiebre o de fusión, que pueden ser otros. Estos son los que característicamente se ven en la LMC, que es 2210. Pueden haber otros y ser igual una LMC. Entonces, eh, como les dije, dentro de las neoplasias mieloproliferativas, esta es la más frecuente, pero dentro de las leucemias, que ya que son infrecuentes en el mundo, pero en pediatría son las más frecuentes, en las LMC representan solo el 2% de todas las leucemias en los niños. Y va a ir aumentando después de los 15 años en los adolescentes, hasta un 9%, con una incidencia anual que va entre 1 a 2 casos por millón de chicos por año. Es recontra infrecuente en menores de 3 años y excepcional en menores de 1 año. Evidente que esto lo vamos, no digo que no haya, porque si ustedes buscan menores de 1 año, ay, qué report de casos del MC. Yo había encontrado una vez uno de unos gemelares de fecundación in vitro o algún casito, pero es muy infrecuente, ya que es una patología poco frecuente en pediatría, aún más en esa edad. En los registros del ROA se calcula que el 80% de las LMC del país están declaradas y son alrededor de 60. Entonces ahí ven que es muy poco frecuente. Bueno, y como dije antes, ¿por qué hago hincapié en pediatría? Porque muchas cosas, como es una patología que no se da en la edad pediátrica, nos vamos a copiar de los hematólogos de adultos que no hacen nada bien, pero bueno, nos copiamos igual. Porque esta es una enfermedad que va a tener características biológicas y clínicas que le son propias. Eh, Vamos a hablar un poco de qué usamos como guía de tratamiento y si realmente podemos usar algún score pronóstico o un índice pronóstico que tanto usan los pediatras. Ustedes les va a tocar, no sé si les tocó alguna vez hacer una receta para un inhibidor de tirosinquinasa y les piden el Zócal. Y ustedes dicen, ¿qué es el Zócal? ¿El Zócal o qué es? Ahora vamos a ver qué es el Zócal porque a ellos, en los adultos, lo utilizan mucho. Bueno, el tratamiento básicamente van a ser inhibidores de esta de esta proteína que tiene actividad de tirosinquinasa aumentada, fundamentalmente, y ver cuál es el rol, después vamos a hablar cuál es el rol que tiene el trasplante, vamos a hablar de los efectos adversos y un poco del tema de si se suspende o no tratamiento y por qué no y por qué sí. Entonces, yo les dije que los pacientes con LMC pediátrica tienen características biológicas y clínicas que les son propias, ¿no? O sea, la pregunta era si eran las mismas y la respuesta es no. Los pacientes pediátricos tienen una presentación clínica más agresiva si lo comparo con los adultos y probablemente tenga que ver con que tienen una célula leucémica diferente o la biología del huésped es diferente. Aunque la característica del BCR-ABL es igual en adultos y en pediátricos. Pero lo que se vio es que en algunos casos los puntos, la distribución de los puntos de ruptura o de quiebre del BCR-ABL son diferentes en los niños en comparación con los adultos y que tienen un patrón de distribución que se parece un poco más a lo que se observa en LLA-FI positiva. Aunque son P210, tienen características que son similares a las que vemos en las LLA-FI positivas, que sabemos que además que también son infrecuentes en pediatría, representan menos del 2% de todas las alteraciones genéticas, citogenéticas, pero que en adultos son mucho más frecuentes. Bueno, con respecto a los puntos de fusión, ya los dije antes, eran los mismos, y además se vio que hay una mayor incidencia de genes impulsores de cáncer mutados en chicos con LMC en comparación con los adultos. De acá, creo que lo digo Bueno, esto es lo mismo que dije recién, con algunos artículos en donde lo saqué. Lo que les quería decir acá es que cuando digo que la presentación clínica es más agresiva, es, y con respecto a las fases, en general uno puede dividirla en dos grandes fases a la LMC. La fase crónica,
que es la más frecuente, pero si yo lo comparo con adultos, el 98% de los seres humanos adultos se van a diagnosticar en fase crónica, mientras que en pediatría, entre un 7 y un 9% lo voy a diagnosticar o en una fase acelerada o de crisis blástica. Y el tiempo entre fase acelerada y crisis blástica es mínima, o sea, prácticamente es lo mismo, o sea, eso demuestra que es una enfermedad más agresiva en los pacientes pediátricos, por lo que dije antes, porque tiene características genéticas que les son propias. Muchas veces en adultos es por ahí un hallazgo, le hacen un hemograma porque no sé, entró al trabajo y tenía leucocitosis. Y acá es algo que por ahí nos van a preguntar, a veces, no sé, viene si trabajan en un hospital de adultos, están salvados porque van a tener hematólogos de adultos y lo pueden derivar, pero si llegan a trabajar en un hospital pediátrico, viene uno y le dice, ay, che, tengo a mi tío fulanito que tiene 50.000 blancos. Y entonces ahí ustedes separan las aguas. Si tiene predominio de neutrófilos o neutrofilia, es una LMC. Si tiene predominio de linfocitos, es una LLC. En cualquiera de los dos casos le dicen que vaya a un hematólogo adulto. Pero recuerden que la linfocitosis en los adultos, fuera de un cuadro infeccioso, está mal y después es una enfermedad oncológica. Y la LLC no la vamos a ver nunca, por eso ni la tocamos en el programa y además tiene una amplia gama de presentaciones clínicas, desde el que no hace nada y la controlan y le hacen hemogramas cada tanto, hasta el que tiene que hacer tratamiento. Con respecto a la fase crónica, como dije, puede ser un hallazgo en adultos, pero en pediatría en general vienen con manifestaciones clínicas. Son chicos que tienen una gran esplenomegalia, vasos que le pueden llegar incluso hacia la fosa ilíaca del otro lado. Entonces van a tener abdómenes así, súper distendidos, con mucha, ¿cómo se dice? Dispepsia, también astenia. Las enfermedades crónicas más allá del mecanismo, que debe ser por liberación de citoquina u otras cosas, están cansados o con mucha astenia. Y cuando le hacemos un hemograma tienen hiperleucocitosis. En general el promedio es como de 250.000, si lo comparo con el adulto que debe tener menos de 50. Inclusive pueden llegar a más de 1.000.000. Le hago una médula ósea y obviamente va a ser hipercelular, con todas las series en todos sus estadios de maduración, mielocito, metamielo, promielo y blastos, que en general tiene que ser menor al 10% y tienen mayor basofilia y mayor eosinofilia, también en la médula ósea. Con respecto a la fase acelerada, es esa transicional que no es, entre la crisis blástica, que es indistinguible de una leucemia aguda, que puede ser mieloide y linfoide, que acá no tengo duda, la veo, son todo blasto, y después me cae el citogenético con el BCR-ABL-P210. Pero al principio pensé que era una leucemia, ¿no? A menos que puede ser que yo la sospeche porque tengo un chico que viene con esta hiperglucositosis, con todos blastos o algún precursor mieloide también normal, dando vuelta, o 70 de blasto y después metamielo, mielo en sangre periférica, y tiene un gran vaso, y yo tengo que pensar que puede ser una crisis blástica, una LMC. Esta fase acelerada puede caracterizarse por tener o trombocitosis, muchísimas plaquetas, 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000, o trombocitopenia. Igual que la anterior, todas van a tener hepatoesplenomegalia, aunque se le pueden agregar algunas cosas más de la leucemia, como dolores óseos o también un aumento de riesgo de tener trombosis o hemorragias. En general no se asocian a un síndrome de lisis tumoral y porque estas células inmaduras, cuando se rompen, no liberan nada a la circulación. Entonces, en general no tiene indicación ni de hiperhidratar ni nada hasta que yo sepa bien de qué se trata. Bueno, acá hay una foto unas fotos de chicos con talasemia, porque pueden ser igual. No, que esto que decía, que el promedio de blancos en pediatría es de 250.000 y esto de que decía que hay más crisis blástica que en pacientes adultos. Bueno, entonces vamos a la otra pata que usan mucho los adultos. Los adultos usan score pronósticos. El SOCAL es el más conocido, pero también está el Hartford y el AUTOS. En general,
el Zócal utiliza como datos para hacer una escala y dividir a los pacientes en riesgo intermedio, bajo y alto, el tamaño, la edad del paciente, cosa que nosotros no podemos usar porque todos son niños, el tamaño del vaso, que tampoco podemos usar porque de acuerdo a la edad que tenga el paciente, también va a ser ese vaso, va a tener un tamaño característico, no es lo mismo un chico de 4 años, uno de 7 con un adolescente, y recuento de plaquetas de plaquetas y de blastos. Y después tenemos el Hartford y el Eutos. Entonces, lo que menciono acá es porque hubo estudios en donde, de pacientes pediátricos en donde se trató de validar con todos estos score pronósticos a los chicos con el MC, y uno le daba un riesgo, con el Zócal le daba un intermedio y con el Eutos le daba un alto riesgo. Y así, entonces, no, la verdad que no se pudieron validar, y el único que más o menos tuvo un poco de validación fue el Eutos Long Term Survival, que dio que podía coincidir, pero la verdad que eran pocos pacientes y en la práctica no se utilizan. Así que nosotros no dividimos a los pacientes en grupos de riesgo. Por lo menos no todavía, no sé si en el futuro lo vamos a hacer. Para nosotros, que siempre se comportan un poco más agresivamente, como que los ponemos todos en la misma bolsa. Los médicos de adultos, cuando los dividen en grupos de riesgo, es la opción terapéutica que van a elegir. Los que son de riesgo bajo en general usan imatinib como primera línea, mientras que los que son de alto riesgo, si son pacientes más jóvenes o con el recuento de blancos alto o de blastos, usan DASA o nilotinib como primera línea. Nosotros ahora vamos a ver qué es lo que intentamos usar como primera línea. Bueno, y vamos un poco a el tratamiento del LMC. La LMC, bueno, la leucemia, en este excelente esquema hecho por mí, yo soy un desastre con las cosas de la computación, pero no importa. Acá se me escapó, no sé qué, no. Bueno, acá me parece que dice leucemia. Luego del 1840, a personas que tenían leucocitos, bueno, todo va a empezar con el uso del microscopio y la clínica. Bueno, y personas que tenían leucocitosis, a a la enfermedad se le puso leucemia. La verdad que no sé por qué, pero me parece que tiene que ver con blanco, con el color blanco, pero no estoy segura. Y se utilizaban un montón de tratamientos, por ejemplo, el arsénico, que ahora hay como una reutilización en los últimos tiempos, y no fue hasta después de creo que Primera Guerra Mundial, en donde se empezaron a usar drogas, armas químicas para matar a los soldados enemigos, y vieron que los soldados que tenían grandes adenopatías, se les desaparecían las adenopatías con las mostazas nitrogenadas. Siempre la guerra ayuda a la ciencia, a veces no está tan bueno, ¿no? Entonces, como que a partir de ese momento se empezaron a utilizar algunas drogas como el busulfán. Obviamente que todos los pacientes se morían, pero fue hasta 1960 que Hungerford, que era un becario del CONICET de Filadelfia, porque estaba haciendo la tesis doctoral con la ayuda de Nowell, no sé quién es quién, los dos parecen señores grandes, pero probablemente tenían 25 años, vieron en dos pacientes con LMC que tenían una alteración citogenética. Entonces dijeron, che, vamos a hacer la tesis doctoral con esto y lo presentamos en el BLAD o en alguna de esas. La presentaron y otros se coparon y empezaron a reproducirlo, porque ellos no sabían bien si esto tenía que ver con la enfermedad o con algún tratamiento, y se vio que no, que era eso. Pero hasta ese momento no sabían si era el origen de la enfermedad. Fue en 1973, creo, que esta científica, Janet Rowley, a la que no le agradecemos nada, porque le seguimos diciendo Filadelfia, identificó los dos cromosomas alterados, el 9 y el 22, y describió la translocación 922. Bueno, se empiezan a hacer los primeros tratamientos con trasplante no relacionado a lo génico familiar, se mueren todos, obviamente, bueno, en esa época moríamos todos. Yo nací por acá, así que yo por ahí sí tenía el MC, no estaba hoy acá. Luego se identifica en la década del 80 el BCR-ABL, empiezan algunos tratamientos, que de hecho hasta no sé mucho, con interferón alta y trasplantes no relacionados, y finalmente
terminando la década del 90 del siglo pasado, se determina que el transcripto de fusión BCR-ABL tiene actividad de tirosinquinasa. Y eso es un golazo, porque entonces si yo sé lo que produce, puedo ver que algo que lo puedo matar o disminuir. Entonces ahí vinieron otros que no sé quiénes fueron, pero que trabajaban para Novartis y desarrollaron imatinib. El imatinib se desarrolla a fines del siglo pasado y se comienza a utilizar en el 2001, 2003, por ahí en pediatría, a 2004, rápidamente, no hubo tanto tiempo entre el descubrimiento de la actividad de tirosinquinasa y la primera droga. Y esta enfermedad tiene dos características. Uno, que fue la primera enfermedad oncológica en donde se identificó un transcripto de fusión, que es el BCR-ABL, que era el responsable de la enfermedad. Y otro es que es la primera enfermedad en donde se encontró un tratamiento target. Ahora tenemos inmunoterapia hasta para la caspa, o la el edema angioedema, qué sé yo. Hay inmunoterapia para todo, pero en ese momento fue la primera. Rápidamente se empezaron a hacer otros, porque Novartis decía, se me vence la patente, y después, como ya en este siglo, en el 2010, por ahí, ¿no? Más o menos, tenemos el nilotinib y el dasatinib. Ambos, no, los tres, el imatinib, nilo y dasa, están aprobados en pediatría para el uso del tratamiento del MC y el LAFI positivo en primera línea. ¿Qué vamos a usar después? No sé, pero están aprobados. Y más adelante hay otras drogas como el busotinib, el ponatinib y otros. Hay otros más que no los anoté, que en realidad estos dos eh, hay estudios abiertos para la utilización en pediatría que todavía no están los resultados y si uno busca hay reportes aislados de su utilización. Y ahora después veremos por qué sí o por qué no los utilizaríamos, no sé. Bueno, ahora no quiere avanzar. Ahí está. Entonces, vamos al tratamiento. Entonces, antes de la incorporación de los inhibidores de ITK, el tratamiento de elección siempre era el trasplante. Si no, usaban hidroxiurea, interferón alfa, pero la verdad es que los pacientes se morían porque una enfermedad clonal que progresaba y chau, a otra vida. Pero después del inicio de estas terapias target y con tan buenos resultados, la verdad que el tratamiento de primera elección en pacientes con fase crónica o fase acelerada o crisis blástica es un inhibidor de ITK. Después veremos si en la crisis blástica le agrego o no le agrego quimio. Hay grupos que sí y hay grupos que no. En pediatría yo creo que no hay mucha duda y nosotros a una crisis blástica le haríamos quimio a todos, pero sí o sí le agregaríamos el ITK. En adultos por ahí, si están muy seguros o ya tienen el diagnóstico rápido, por ahí hacen como monoterapia y la enfermedad se controla. Así que el tratamiento de primera elección en pediatría en fase crónica es un ITK. ¿Cuál? En general el que usamos es imatinib porque es con el más viejo, con el que mejor, con más experiencia tenemos. También podríamos usar dasatinib, que también es una buena droga. ¿Por qué? Porque ambos se dan en una sola toma diaria y casi no interfieren con los alimentos, mientras que el nilotinib se dan en 2 tomas diarias y hay que dejar como 2 horas de ayuno entre uno y otra entre la comida, es un lío, o sea, hay que tomar como el jugo de manzana, de pera, no me acuerdo con cuál. La verdad que, y otra cosa que se vio, que más allá de que usando tanto Nilo o Dasa, yo estoy hablando de la fase crónica, ¿no? Después discutible con la crisis blástica. Eh, la respuesta a largo plazo con los tres es igual. Si yo los comparo en un punto cero o un punto en 2 años, voy a tener la misma respuesta. Sí, el nilotinib y el dasatinib hacen que haya una caída más rápida de la respuesta molecular, que es lo que después voy a controlar con el tratamiento. Pero si lo sigo en el tiempo, es lo mismo. Barato no, ninguno es barato. O sea, uno diría, bueno, imatinib hay como 15 copias de imatinib. Ahora hoy me enteré que hay de nilotinib, o sea que Novartis, chau. Y de Dasa también, hay un montón de copias. Entonces, uno diría, bueno, uso imatinib porque es más barato. No, la verdad que salen caros, todos son caros. Y las copias también. Pero nosotros tenemos
como una mayor experiencia, pero si ustedes quieren empezar con dasatinib, no hay problema. El dasatinib por ahí se utiliza en pacientes con LLA positivo que tienen compromiso del sistema nervioso porque tiene una mejor penetrancia, como de 100 veces más que el imatinib. Pero si no tengo otra cosa, le tengo que poner algo. Y bueno, y una cosa que yo tengo que hacer es hacer el monitoreo de la respuesta al tratamiento. Eso es muy importante. ¿Y cómo lo hago? Cuando quiero, no. Lo hago, empiezo el tratamiento y tengo que evaluar la respuesta molecular. Lo ideal es que el paciente alcance una respuesta de 4, una disminución logarítmica de 4,5 o 5 logaritmos. Eso es lo que tengo que alcanzar. Ustedes cuando nos entreguen el informe y el estudio que se hace es RQPCR. Nunca FISH. El FISH sirve solo para diagnóstico, nunca para seguimiento. Entonces, a ellos no les va a quedar. Entonces, siempre RQPCR y de tipo cuantitativo. Al diagnóstico me pueden hacer un nested y decirme es positivo. ¿Qué me importa el diagnóstico? Si tengo 3 millones de copias o si tengo una. Es positivo, pero después sí porque tengo que evaluar la respuesta. Y entonces hay diferentes guías. Están el NSCN, que es de acá de Estados Unidos, o el European Leukemia Net. En general uno puede usar cualquiera de los dos. Hay guías pediátricas, pero que se basan mucho en las guías de adultos, porque hay grupos pediátricos del MC, hay mucha gente que trabaja en esto. Pero, ¿qué hago? La respuesta, antiguamente uno decía respuesta hematológica, ver que se normalice el hemograma, respuesta citogenética, que disminuyan la cantidad de copias de metafase de citogenético que tengo, o respuesta molecular. En realidad lo que a mí me va a importar es la respuesta molecular. Así que ya no tengo que estar haciendo millones de PAMOS por el vive. Y además, con el BCR lo puedo hacer en sangre periférica. Entonces, le empiezo el tratamiento y a los 3 meses empiezo los controles. 3, 6 meses, 9 meses o directamente de acuerdo a lo que me dé un año o después una vez por año. O si son un poco más asustadizos, como yo, una vez cada 6 meses. Total, es una extracción de sangre que sale cara, por una PCR cara, pero no importa. Y entonces, sí, de acuerdo a lo que nosotros utilicemos como guía, por ejemplo, en esta que es más fácil, hay como alarmas, están las banderas rojas, amarillas y verdes. Entonces yo veo la reducción yo acá no estoy viendo nada, allá lo veo de la cantidad de BCR-ABL. Si tiene menos del 10%, bueno, vamos bien, más o menos, pero a los 6 meses tengo que ver. Porque si hay warning o alertas que me dicen, no sé, yo a los 3 meses le hago una PCR y tiene una disminución de 2 logaritmos, pero yo quiero que tenga 4 a los 3 meses. A los 12 meses quiero que tenga 4,5 o 5. Pero tengo 2 o 1 y el porcentaje me dicen tenés 40% y por ahí tengo que ver si no hay algún mecanismo de resistencia al tratamiento o si no tengo que reemplazarlo por otro tratamiento. Entonces, uno va a ir viendo con eso, no es artesanal porque está escrito, pero uno va a ir viendo con eso cómo le va al paciente y de acuerdo a eso la conducta terapéutica que voy a tomar. Entonces, con respecto a esto, que si no le está yendo bien, tengo que pensar por qué. Hay mecanismos de resistencia al imatinib. El primario es extremadamente raro, pero uno puede tener resistencia primaria a las drogas. Nos pasan las leucemias agudas, extremadamente infrecuente, obviamente, pero puede ser que el paciente no responda a nada. Y esto es por una resistencia primaria. Acá es lo mismo, pero es raro. Lo más frecuente es que hayan generado resistencias secundarias a la droga, ya sea por mutaciones en el dominio de BCR-ABL, por sobreexpresión del BCR-ABL, o sea, tengo más de lo que tengo que tener, entonces no da abasto, como la triple alfa latala, ¿no? Eso me da más clínica. Puede ser que haya otras quinasas o puede que haya algo que se llama evolución clonal, en donde además del Phi va a tener otros cromosomas Phi extra o más 8, más 19, isocromosoma 17 y otros. Entonces, estas son situaciones que me hacen pensar que el paciente pueda tener una resistencia al imatinib.
La mutación más común es la no sé cuánto, 315, tiene 2 letras, 315I, que si el paciente tiene esa mutación, yo tengo que pedirla, ¿no? Que alguien me la estudie. En la academia lo hacen, no sé, en el Garrahan acá obviamente no. Y si es si tiene esa mutación, no solamente va a ser resistente al imatinib, sino también al Nilo y al Daza, en el horno. Entonces, ese paciente sería un paciente candidato a dos cosas, o a trasplante o al ponatinib, que es la droga en pediatría que hay casos o ensayos descritos. Con el busotinib tanto no hay, o por lo menos yo no encontré. Entonces, hablemos de la otra pata del tratamiento, que es el trasplante. Antes del 2000 se trasplantaban todos. Después del 2000, si buscas datos, no encontrás nada porque ya nadie más trasplantó a nadie. Entonces, no sé qué hacer. Pero no les ven acá en no les iba tan bien a los pacientes que se trasplantaban. Ya sabemos por sí que cuando mandamos a un paciente a trasplantar va a haber un porcentaje que se va a partir al otro continente de arriba, porque sí, un 10%. Y después tenemos un 20-30% que van a ser complicaciones crónicas relacionadas al trasplante, mientras que con el imatinib, cero. Entonces, si pones estoy hablando de fase crónica, ¿no? Tal vez la crisis blástica es menos discutible, pues una enfermedad grave que tiene indicación de trasplante. Si tiene el donante y relacionado, no relacionado, que realmente actualmente con todos los controles que hay, les va más o menos parecido, uno le indicaría el trasplante, pero en la fase crónica, no. Por ejemplo, en este gráfico vemos que trasplantados en fase crónica tenían una respuesta un 60% más o menos, y la verdad que 100, no hay una muerte escrita por ITK. Entonces, si tengo ni uno versus esto, y no sé. Ahora, un trasplante, acá sale mucho menos, pero supónganse en Estados Unidos sale $250.000, es lo que había leído, mientras que eso representan 190 días de tratamiento con ponatinib. No sé, pero con el trasplante te puede morir. Entonces es como, no sé. Em, Yo creo que primero, por más que el costo sea muy alto, como no soy la ministra de Salud, iniciaría el tratamiento con un ITK de tercera generación y después ver. Pero hay que saber que esto, de hecho, lo que está escrito es que el que tenga la mutación 315 tiene indicación de trasplante. Hasta ahora yo no vi nunca uno con mutación 315, pero tampoco son tantos los pacientes. Bueno, y después tenemos la otra pata, que son los efectos adversos. Con respecto lo más frecuente es la intolerancia. Al principio de todo del tratamiento pueden estar como así, nauseosos, que le duele la panza. Bueno, no hay nada que un poquito de taural, alguna cosa no calme, aunque interfiera. Y otra cosa que puede pasar es que puede haber movilización de las transaminasas o toxicidad hematológica en general de grado 2. Lo que se dice es que no sirve bajar la dosis. Lo que sirve es suspendo 2-3 semanas, se recupera la toxicidad y vuelve a indicar. Hay como una ventana de seguridad para que no reaparezca el BCR. Pero esa cosa de le bajo un cachito, como el acenocumarol, no sirve. Y otra cosa que le pasa mucho a los pacientes pediátricos es que tienen detenimiento en el crecimiento por diferentes mecanismos, sobre todo con el imatinib. Quedan petizos, quedan enanos, a mí no me importa. Pero bueno, si a otros les importa, no. A mí la verdad que quedan petizos, porque vivo petizo. Claro, petizos, pero pero lo que se vio en pacientes que por ahí suspendían el imatinib, pero no lo suspendían porque lo suspendía el médico, sino que lo dejaban, volvían a crecer. Como que, y el tema del uso de la hormona de crecimiento también es medio controversial, aunque hay trabajos en donde se aplicó. Bueno, y otra cosa importante para las mujeres y para los hombres que quieran tener hijos, porque esta es una enfermedad crónica, y algo que no dije que es fundamental es que si yo soy pediatra y me viene un chico de 10 años, le doy limatinib y va a estar yo creo que viva lo que vamos a vivir todos, 200 años, no, mentira. Promedio 75-80 años, ¿no? Quiero vivir. Bien.
o como Mirta, pero no, bueno, bien, o como Mirta, no así como Biden, no. ¿Vieron cómo hacía Joe Biden? Bueno, entonces, ¿qué le voy a dar? ¿Un ITK durante 6, 7 décadas? Un montón. Porque un adulto, sí, a los 60 lo diagnosticás. Hay casos de gente joven. Yo tengo un conocido que se diagnosticó a los 30, Wanda Nara, pero, ¿viste? Claro. Y es una chica joven, entonces va a estar 40 años recibiendo. Así que es complejo y el gasto que implica en salud, ni hablar. Y bueno, lo que decía era que se vio que hay alteración en la fertilidad en mujeres y en varones con respecto a la movilidad de los espermatozoides, que se hacen más vagos, o sea, es una cosa, y hay un potencial teratogénico. Entonces, no se indican ITK durante el embarazo. Entonces está en el horno, porque se queda embarazada y durante 9 meses eh, no va a poder recibir la medicación y eso puede hacer que la enfermedad reaparezca y que pueda reaparecer más grave. Entonces, es un problema. Y después otra. Bueno, y con respecto a lo cardiovascular, el nilotinib es el que más frecuentemente se asocia, pero en general tiene prolongación del QT, pero la verdad que bastante bien tolerado. Nosotras tuvimos una paciente con dasatinib que hizo una estenosis pulmonar severa y casi le suspendimos y cumplió 18 y no sabemos qué sucedió. Entonces, por todo esto, 6 décadas, de la señora de las 6 décadas y eso, ¿qué hago con los pacientes? ¿Les suspendo o no les suspendo? En adultos se hicieron estudios o trabajos, uno es el Stop Imatinib, después tenemos pues el STEAM, después hay también hay con DASA ahora y con Nilo. Entonces ellos pusieron a los pacientes candidatos a que suspender el imatinib, pero eran candidatos tipo hacía 2 años que tenían estudios moleculares negativos, por lo menos hacía 2 años que estaban tomando en forma ininterrumpida un ITK, en este caso imatinib, nunca debería haber sido un alto riesgo, ni una crisis blástica, o sea, todo hermoso y le suspendían. Y veían y lo controlaban mensualmente con PCR, con RQPCR, y veían qué pasaba. Entonces vieron que hasta creo que era más del 50%, mantenían la remisión completa a lo largo de los años. Y dentro de los que no, que eran un 48%, recaían dentro de los primeros 6 meses y le reintroducían el ITK y volvían a como estaba antes, ¿no? No se hacían más agresivos, no tenían evolución clonal ni crisis blástica. Entonces, queremos ver si pasa lo mismo con los niños. Y entonces, en este grupo pediátrico, que es el STOP y MAPEP, obviamente no lo hicieron prospectivo, porque sería un poco antiético, sino que se fijaron en pocos pacientes, creo que son 28, qué pasaba con aquellos que por algún motivo, ya sea por decisión de los padres o por intolerancia o por algo económico o lo que sea, habían suspendido la droga. Y la mayoría de esos pacientes volvían a tener la recaída molecular. O sea que en pediatría, calculo que tiene que ver con esta diferencia genética que tenemos con los adultos, no les va tan bien. Entonces, esa es una pregunta todavía sin respuesta. ¿Cuándo suspender el tratamiento? Y además, ahí veía a Brisa Blanco hablando y digo, no, yo llamo Karina Daloy. Bueno, y además, como dije al principio de todo, el ITK, ¿dónde ataca? Ataca claro, a la tirosina, pero ¿quién produce la enfermedad? ¿Dónde está? En la Stencel. La Stencel sigue ahí. Yo le doy, le doy, le doy y en un momento, che, pero yo sigo enferma, ¿eh? Que dice, no, 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 no. Sí, sí. Suspender, hacer lo que quiera. Es como que estoy controlando un paso, la cadena final. Y no estoy controlando. Entonces hay estudios con tratamientos combinados, por ejemplo, con asparaginasa y otras drogas con ITK que tratan de ver si el blanco terapéutico es la Stencel para así curar la enfermedad. Porque en realidad el único tratamiento curativo
hasta ahora es el trasplante. Pero como dijimos antes, no le voy a indicar a un paciente, por más costoso que sea el tratamiento con ITK y por más enano que quede, no le voy a indicar un trasplante cuando sé que el 10% van a morir y hasta un 20 o 30% van a tener un edge crónico que también lo pueden llevar a la muerte en el tiempo y con una calidad de vida pésima. Entonces, por ahora no es una alternativa al trasplante. Entonces, como para concluir, tiene características clínicas que le son propias debido a lo que decía antes, las diferencias biológicas, cuando la comparamos con pacientes adultos, que esto puede explicar la presentación clínica, la progresión y la respuesta al tratamiento. Que los ITK o inhibidores de la tirosinquinasa por ahora siguen siendo las drogas de primera elección en fase crónica con estos efectos adversos de los que hablé, que hay que tenerlos en cuenta, pero bueno, no importa, unos tacos altos y listo. Y que el desafío hacia el futuro va a ser determinar si es posible suspender el tratamiento de ITK en algún momento, pero en grupos seleccionados, como digo, pacientes que siempre estuvieron bien, con mucho tiempo de tratamiento con ITK, que no hayan suspendido y que estén negativos por más de 2 años y después controlarlo todos los meses, con lo difícil que es controlarlo todos los meses porque que te hagan una recuperación. Tengo que explicarle a Patricia Rubio que le quiero hacer todos los meses, no sacar corriendo. Y bueno, o realizar combinaciones con drogas cuya finalidad sea la cura de la enfermedad. Entonces, eso es el MC. Vamos ahora a ver la siguiente fase. Vayan al baño mientras conectamos la otra parte. Claro. ¿Saqué todo? No, no. A ver. Eh, yo alcancé a ver pacientes antes que se empezaran a usar los tirosinquinasa. Y bueno, ¿cuál era la evolución natural ¿Sabes que yo no de veo la nada? LMC? Que no veo nada. Una enfermedad crónica mieloproliferativa, pero que el paciente vivía en ese momento. Hay una droga que es re vieja, pero que sigue siendo buena para muchas cosas, que es el hidroxiurea. Entonces, estos pacientes se trataban con hidroxiurea y podían vivir 10 años, 12, a veces hasta 15, pero llegaba un momento en que empezaban a entrar en fase acelerada, empezaban a no responder a la ¿Cuál es? hidroxiurea, le crecían la que diga enfermedad de depósito 2025. Ninguna. Depósito lisosomal 2025. Sí, tiene que decir. ¿Esta? A ver. Esta. Bueno, No, tengo que era copiar. imperceptible porque cuando hacían la crisis plástica, hacían crisis plástica resistente a la quimio. Ahora las quimios mejoraron un montón y hay muchas más chances de combinar, suponte vos, que pasen de una LMC a una LMA con algún marcador al cual se le pueda poner, gente, ponele un anti-CD33, le agregás gentosumab o le agregás alguno de los nuevos medicamentos target a las mieloblásticas y ahora andarían. Pero en aquella época vos tenías un LMC y sabías que ibas a vivir 10 o 12 años y después te morías. Por eso fue tan importante la aparición del primer IVOCA. Bueno, y esto nos habíamos quedado en la mitad. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos dicho que las enfermedades de depósito lisosomal, se acuerdan? El aparato de Golgi que tenemos en nuestro citoplasma, crea el lisosoma. El lisosoma necesita diferentes hidrolasas, diferentes enzimas para poder hacer el lisosoma secundario y que se degrade los elementos que se requieren, digamos, son como las usinas que tienen que degradar los detritus a elementos que no sean tóxicos en el organismo. Si eso no fallaba, era la historia de que íbamos a tener una acumulación en los macrófagos, que son los que deben, digamos, solucionar ese problema y actuar como usinas, y esos macrófagos que se llenan, se cargan
de sustancias que son nocivas para el organismo porque no se pueden degradar, terminan formando las células que infiltran los diferentes órganos de la economía y dan las diferentes enfermedades de depósito. De esas habíamos empezado a ver las efingomilinasas, habíamos visto Gaucher y Niemann-Pick y nos habían quedado las últimas. A ver si lo logramos esta vez, que la otra vez se me quedó cortada en la mitad. Ya vemos que hasta ahí mi Niemann-Pick, 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 Niemann-Pick. Bueno. Después del Niemann-Pick y del Gaucher, dentro de las mismas enfermedades de las esfingomielinasas, están estas otras que son bastante más infrecuentes. Y las características van a ser las mismas, similares a los diferentes tipos de Niemann-Pick. De acuerdo al tipo de mutación y al grado de deficiencia de la actividad enzimática, van a dar diferentes cuadros clínicos. Y la gran mayoría de los que vamos a ver van a ver que todos tienen casi el mismo patrón. Acuérdense, el Gaucher tipo 2 es el temprano, el que sí tiene deterioros neurológicos importantes y fallecen tempranamente, como el Niemann-Pick A. Todo depende de que si tienen la mutación les implica un compromiso neurológico y el grado de eficiencia enzimática. Estas próximas efingomielinosis también, efingolipidosis, perdón. Entonces, nos queda la lipogranulomatosis, que es la enfermedad de Farber, que es una enfermedad muy infrecuente que se da 1 en 1 millón de nacidos vivos, autosómica recesiva, casi todas son autosómicas recesivas, y se deben a la actividad enzimática de esta enzima, que es la ceramidasa ácida, que se codifica por ese gen que es ASAI1, ASAI1. Y como todas estas, van a tener diferentes formas clínicas. Hay una forma clásica que se va a presentar con retraso de crecimiento, con dolor y deformidad muy importante de las articulaciones, pero en esta forma clásica, en los pocos primeros meses de la vida, va a empezar el niño a tener problemas de disfagia y de disfonía por esos nódulos laringios que se pueden también formar en la laringe, y lentamente van a ir desarrollando todos esos nódulos en todo su organismo, fundamentalmente en hígado, vaso, pulmón, en corazón, en hueso, en sistema nervioso, y eso va a hacer que en los primeros años de vida estos niños mueran y esta enfermedad por hoy no tiene tratamiento. Después también existe, como en la fotito de abajo, una forma visceral que no tienen tantas lesiones nodulares en los diferentes órganos, pero sí una groserísima infiltración de hígado y de vaso, que hace que el niño no se pueda alimentar, y empiezan a tener disfunción hepática severa y también tienen una muerte a edad temprana. Y dentro de estos mismos, si la enzima no es tan absolutamente deficiente, vamos a tener una enfermedad de Farber intermedia o atenuada, que tiene una sintomatología que puede empezar alrededor de los 2 años, que es una evolución crónica, pudiendo llegar a la adultez con esos nódulos cutáneos y alteraciones en las articulaciones. Y también existe una forma con compromiso neurológico temprano y no con tanta característica de alteraciones articulares y nódulos, pero que esa también, la que tiene compromiso neurológico, da también una muerte temprana sin posibilidad de tratamiento. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y fundamentalmente tenemos que pensarlo por las características clínicas del paciente,
teniendo en cuenta las diferentes formas clínicas a la edad que se presenta y con la determinada sintomatología que tienen. Se puede tomar una biopsia y se puede ver esas células espumosas similares a todas las que vimos, similares a las de Gaucher, a las de Niemann-Pick, en los nódulos, esos subcutáneos dolorosos, pero el diagnóstico de certeza se va a hacer determinando el déficit de la enzima que es la ceramidasa ácida, y eso se hace como en todas las otras enfermedades, en leucocitos, que se puede hacer en sangre seca, o cultivo de fibroblastos también. Si lo hacemos en papel de filtro, después la tenemos que verificar y la actividad enzimática está disminuida, se verifica en los leucocitos, habitualmente en los linfocitos, y con eso hacemos el diagnóstico. No existe, o sea, como decimos, no existe tratamiento específico. Se puede trasplantar estos pacientes y depende del momento en que se haga el diagnóstico de la enfermedad. Y lo que pasa que aparte, en general, en todas estas enfermedades, aunque uno le cambie la médula, el compromiso neurológico, cuando ya el niño nace con compromiso neurológico, no retrograda con el trasplante. Así que, digamos, son niños, excepto las formas leves que pueden llegar a la adultez, son formas condenadas a morir tempranamente. Después están las gangliosidosis, que pertenecen también al mismo capítulo, que también es un desorden panétnico. Yo nunca vi ninguna, a pesar de que ellos dicen de que tienen una frecuencia entre 385.000 de la población. Yo nunca vi una gangliosidosis. En general son, y van a ser neuroviscerales, por deficiencia de la beta galactosidasa ácida. Esa es una mutación del gen GBL1 y también va a tener tres formas clínicas clásicas. Va a depender de la infantil temprana, de acuerdo al grado de déficit, retraso de crecimiento, alteraciones neurológicas progresivas, los trastornos deglutorios, que son una característica muy importante cuando uno quiere determinar el desarrollo neurológico de un paciente. Cuando empieza, una de las primeras características que tienen son los trastornos deglutorios y tener trastornos en la alimentación. Estos tienen también displasia esquelética, hepatoesplenomegalia, una mancha rojo cereza en la mácula, que después vamos a ver que hay muchas otras de estas enfermedades de depósito que lo tienen, y ellos tampoco tienen una sobrevida más allá de los 3 años. Después existe una forma infantil o juvenil que se ve en los primeros años de vida, que son niños que tienen un lento crecimiento, luego aparecen síntomas de deterioro neurológico con la edad, y también, como toda enfermedad de depósito, hepatoesplenomegalia, algunas alteraciones esqueléticas que pueden ser variables. La mancha rojo cereza puede estar, pero no en todos. Las alteraciones son progresivas y la expectativa de vida que tienen estos niños es más o menos hasta los 20 años. Y después existe una forma adulta en que el deterioro neurológico puede llegar a aparecer entre los 3 y los 30 años, y tienen una progresión lenta con alteraciones del lenguaje, o sea, niños que por ahí los primeros años de vida habían sido sanos y empiezan con estas alteraciones. Por un lado, alguna que otra alteración esquelética, pero fundamentalmente con un deterioro neurológico de cosas que ya, de pautas que ya habían adquirido, con alteraciones del lenguaje, con parkinsonismo, las visceromegalias variables porque aparecieron a edad más tardía, y también las alteraciones esqueléticas leves, que ahí tenemos una adulta, que por ahí puede salir en las redes sociales como ejemplo de gangliosidosis
en la edad adulta y cómo la sospechamos. La sospecha también. Hay que tener mucho en cuenta la clínica de estos pacientes porque van a aparecer a diferentes edades y de acuerdo al niño, cuanto más grande sea, la evolución va a ser más lenta. En cambio, el niño, el lactante, si a los 6 meses ya empieza con alteraciones neurológicas, sabemos que es un niño que va a tener una corta evolución en su vida. En los hemogramas, la mayoría de todas estas, en los hemogramas no se ven muchas cosas. En esta se suelen observar linfocitos vacuolados, que también pueden estar en la médula ósea, macrófagos con aspecto espumoso, como como las células de Niemann-Pick, y también esas mismas células infiltrando órganos como son hígado, vaso, riñones, etc. Y también se hace el diagnóstico, ¿cómo lo podemos hacer? Buscando la actividad deficiente de la beta-galactosidasa ácida en linfocitos, en papel de filtro o en fibroblastos, o la mutación del GBL1. Tampoco tiene un tratamiento específico. También existe la gangliosidosis tipo 2, que la frecuencia es la misma que la tipo 1, que también es recesiva, pero el defecto está en una enzima parecida, pero no en la misma, en la gangliosina GM2, que eso da una deficiente actividad de la beta exoaminidasa, o por defecto de la proteína activadora del GM2, que es el producto más importante. Esa gangliosina GM2 tiene fundamentalmente una acción sobre el sistema nervioso, sobre el metabolismo del sistema nervioso central, por lo que se acumulan las neuronas, pero también de acuerdo a justo donde esté la mutación, puede depositarse en otros lugares. La beta, esta exoaminidasa A deficiente, da por consecuencia una enfermedad restringida al sistema nervioso, que es la enfermedad de Tay-Sachs. Y la beta-aminidasa, exoaminidasa B, produce una enfermedad neuronal y visceral, la otra es solo neuronal sola, que es la enfermedad de Sandhoff, que tiene 3 formas clínicas, también basada en la edad, en la severidad van a ser también igual. Infantil, que es la clásica, cuando el defecto es más importante, juvenil y adulta. El Tay-Sachs y el Sandhoff severo son los que tienen un deterioro neurológico progresivo. Estos chicos no son niños con síndrome convulsivo importante, la mancha rojo cereza clásica. Y después la que no es mortal en la primera infancia, que es el Sandhoff, que puede ser juvenil o adulta, van a tener alteraciones en la marcha, con debilidad muscular, las mismas, o sea, características de pérdidas de cosas aprendidas, como alteraciones del lenguaje, un síndrome convulsivo, y con el tiempo existir infiltración orgánica con visceromegalia, con hepatoesplenomegalia, porque las células van cargando, los macrófagos se van cargando con estos elementos que no se pueden degradar, y van haciendo la hepato y esplenomegalia. El diagnóstico también es importante de la determinación clínica, la determinación que va a estar disminuida de la actividad de la beta exoaminidasa A o B, de acuerdo al grado de mutación, nos va a dar o la enfermedad de Tay-Sachs o la Sandhoff. Y esas son las más importantes de la cefingolipidosis. Ahora, después hay un gran grupo que son las mucopolisacaridosis, que son enfermedades de herencia autosómica recesiva, y estas tienen una deficiencia específica en la degradación de otras sustancias, que son todo un grupo de glucosaminoglicanos,
que antes se denominaban glucopolisacáridos, por eso se llaman glucopolisacaridosis, que estos glucopolisacáridos no se pueden degradar y eso va llevando al daño multiorgánico por infiltración, que son también enfermedades progresivas de la misma estirpe de las enfermedades del sistema retículo endotelial. Y de estas hay variantes de acuerdo a la enzima que esté involucrada y que sea deficiente. Y tenemos todas estas formas: la mucopolisacaridosis 1, la 2, la 3, la 4, la 6, y me parece que hay una, después va a aparecer una más. ¿Cuáles son las características de estos chicos? La uno es el que se denominó síndrome de Harler, es Xie y des Xie, que se debe a la deficiencia de alfa L hidroronidasa, y esta tiene un déficit para metabolizar dermatansulfato y heparansulfato. La forma más severa comienza con el retraso de los niños en el primer año de vida, y progresivamente un niño que había nacido bonito, sanito, normal, empieza a tener como una facies tosca, como van a ver en la mayoría de las mucopolisacaridosis. La mayoría nace normalito, y a medida que va avanzando el tiempo empiezan a dar el cuadro clínico de la enfermedad, a medida de que se note de que no pueden eliminar estas sustancias que se van acumulando en su organismo. Empiezan con la fase tosca, con un deterioro neurológico progresivo, alteraciones esqueléticas, las visceromegalias van a ir apareciendo, infecciones respiratorias y daño cardíaco. Más el Harler-Schie combinado tiene una severidad intermedia, y el Schie solo es menos severo, digamos que el más severo es el Harler clásico. Después tenemos la mucopoli, que es la 2, que es el Hunter, que comparte síntomas similares a la 1, pero que no es tan severo, que inicia sus síntomas a partir de los 4 años, y que es un niño que por ahí hasta los primeros años de vida era más o menos un niño normal, y a medida que no puede degradar estos glucoaminoglicanos, van a empezar a tener hidrocefalia, alteraciones visuales, alteraciones auditivas, muchos nódulos blancos en la piel, y es una enfermedad progresiva que va a tener una sobrevida más o menos hasta los 15 años. La muco 3, que es el Sanfilippo, que tiene 4 formas, A, B, C y D, se debe a una deficiencia enzimática para degradar heparansulfato, pero no, como que no está súper identificada exactamente el defecto, la calidad de las enzimas que degradan el heparansulfato, porque es la única que hoy por hoy no tiene tratamiento de reemplazo enzimático. Y tiene poca diferencia entre los tipos, entre la A, B, C, D. Digamos que la A es el más severo, con sintomatología de deterioro neurológico temprano, con agresividad y con hiperactividad, y con el tiempo van a ir presentando alteraciones visuales, variable sintomatología de sordera, y van a ir agregando la hepatoesplenomegalia con el tiempo, y va a depender la sobrevida de ellos de acuerdo a que sea una forma A más severa, o que llegue a ser una forma C o D, que por ahí la evolución es más lenta, más progresiva, y bueno, son estos niños sindrómicos, pero que pueden llegar a vivir más tiempo. Después la 4 es el morquio, que se debe a la deficiencia de una enzima que es la N-acetilgalactosidasa 6-sulfatasa tipo A, o puede ser la galactosidasa tipo B.
Estas metabolizan condroitin sulfato y queratin sulfato. El condroitin sulfato y queratin sulfato, acuérdense que es más que todo para las partes articulares y óseas. O sea que estos chicos van a tener displasia esquelética, ósea y articular progresiva, y con el tiempo se van a agregar algunas alteraciones auditivas, opacidad corneal, también por cataratas. Pueden, por esas alteraciones esqueléticas que van a ser progresivas, presentar compresión de nervios periféricos, pudiendo dar bastante grado de secuela y afectación en lo motor. Y no presentan la 4, el morquio, no tiene afectación neurológica. La 6, que es el maratolamí, por deficiencia de N-acetilgalactosamina 4-sulfatasa, tiene síntomas similares a la a la mucopolisacaridosis 1, pero aparte de las características esas similares, tienen engrosamiento de dura madre, pérdida de visión, de audición, visceromegalias como la otra clásica, pero estos también pueden tener cardiopatías, síntomas respiratorios, y tampoco tienen afectación intelectual. Entonces, después tenemos la que decíamos que era la MPC-7, que es el síndrome SLIDE, que es por deficiencia de una beta de no me sale, glucoronidasa, con acumulación de dermatán sulfato, heparán sulfato, condroitin sulfato. Estos también van a tener alteraciones a nivel articular y óseo, pero también deterioro neurológico, pero menos severo y más tardío, también las opacidades corneales, y estos suelen tener rigidez articular por esta enzima en particular, también tienen cardiopatías y neumonías a repetición. Son un grupo muy interesante y últimamente se han diagnosticado la 9, que es el síndrome de Natowich por deficiencia de hialuronidasa. Estos presentan masas en tejidos blandos cerca de las articulaciones, con inflamación de ganglios, edema, dolor, baja estatura, tienen cambios faciales e infecciones óticas, pero tampoco tienen estos mucho deterioro neurológico. El asunto es esto que hacemos con todo este grupo de niños. En este grupo de niños existe terapia enzimática como tratamiento para ellos. Y por eso es que es muy importante llegar a un diagnóstico relativamente temprano para empezar un tratamiento relativamente temprano para evitar todas estas alteraciones que estos niños van a tener desde el punto de vista de las visceromegalias, al deterioro clínico, a las facies y demás. Hay terapia enzimática para la 1, para la 2, para la 4, para la 6 y para la 7. Por eso va a depender, es muy importante, del tiempo de diagnóstico y por supuesto de la severidad de la deficiencia enzimática. Si la severidad de la deficiencia enzimática es muy importante, en general uno no llega a tener una buena respuesta al tratamiento enzimático. Lo que hace el tratamiento enzimático va a disminuir toda esa facies tosca que presentan estos pacientes. Cuanto antes uno empiece el tratamiento mejor. Van a disminuir las visceromegalias. Los que tienen alteraciones esqueléticas no van a tener esas deformidades tan importantes. Pero ¿qué pasa con con esta terapia enzimática? Ninguna de esta terapia enzimática pasa la barrera hematoencefálica, o sea que no tienen efecto sobre los síntomas neurológicos. Y la opción de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas también tiene un resultado variable porque se ve que de acuerdo al tiempo
en que se realicen si el paciente ya tiene un deterioro neurológico, nació con un retraso madurativo muy importante, eso ya no va a retrogradar. Y esas son las terapias enzimáticas que existen para la uno, es la laronidasa, para la 2 es idursulfasa, para la 4 la elosfasa alfa, son muy difíciles, para la 6 la galsulfasa y para la 7 bestronidasa alfa. Todas estas están en el comercio en general. La gran mayoría, aunque no parezca, están aprobadas en nuestro país para su uso. Lo que pasa que son por ahí enfermedades poco, que por ahí las vemos poco los hematólogos porque en general las va a agarrar más temprano el neurólogo por el asunto del deterioro neurológico, le va a hacer el tratamiento y como todas son enfermedades de muy alto costo, van a empezar con el tratamiento enzimático temprano y en general si o fallecen y si el tratamiento es exitoso, generalmente lo va a seguir el clínico con el neurólogo y no va a pasar por el hematólogo. Por ahí, alguna de estas enfermedades pasan desapercibidas por nuestro lado, pero en realidad existen y si en una de esas podemos llegar nosotros a tener idea de diagnóstico temprano y poder diagnosticarla, aunque después se las pasemos al neurólogo y a los clínicos que le van a seguir el tratamiento enzimático. Y bueno, y ahí ya con esas terminamos, por suerte, todas. Vamos a cerrar, dejar de compartir. Sí.